Hola gente de esta comunidad, mi nombre es Luca y es todo lo que se necesita saber de mí. Viendo que últimamente han estado compartiendo mucho material de licántropos, recordé un documento que una vez obtuve desde la Deep Web. Este documento tiene mucho material interesante para los amantes de estos temas, pero el que más atrapó mi atención fue un archivo misterioso que fue extraído de las bibliotecas del Vaticano. A grandes rasgos, aquel archivo es un recopilado escrito en latín a puño y letra de diferentes frailes y abades, quienes vivieron en la Edad Media y se proclamaban como los principales representantes de la religión. Al parecer, estos hombres de Dios solían documentar las situaciones irreales que tenían que ver con demonios, monstruos, brujas y todo aquello que alterara el orden natural de las cosas. Dentro de estas historias se encuentran escritos de varias de las criaturas malignas que conocemos hoy en día. Sinceramente, dudo de la veracidad del documento, pero hay varios elementos que lo hacen bastante enigmático. Uno de ellos es el nombre del archivo que se titula El Bestiario de Roma. Otro sería el latín en el que está escrito, y el último, y no por eso menos importante, se encuentra al final del documento, y me refiero a la firma del autor que se adjudica, un tal Jean Dufresne, quien según es un abad escocés que vivió en el año 1419. Sin más preámbulos, les dejo la historia dentro de lo que se pudo llegar a traducir, considerando que el archivo era muy antiguo y de difícil lectura. Todo comenzó en el año 1326, en tiempos de la Eurasia medieval. En esas épocas, aún se quemaban vivas a las mujeres que la Iglesia consideraba brujas, y a palabra del documento, existía entre las calles los llamados emisarios del diablo, los cuales eran todo tipo de criaturas infernales disfrazados de personas quienes realizaban sus actos de maldad ante la casi nula resistencia del poder de la fe, que no estaba bien cimentada como hoy en día. En ese pueblo que se encontraba en Escocia, existían dos grandes alquimistas, Gilmore y Alastair. Ellos eran los mejores, más influyentes y poderosos del pueblo en aquella época. Sin embargo, estos dos personajes eran antagonistas y estaban inmiscuidos en una constante pelea por ver quién es el mejor. Al principio, la rivalidad era de tipo comercial, pero poco a poco se tornó en algo más personal, y dichas personas se tomaron un odio sin precedentes. Tan así que habían llegado al grado de contratar asesinos para atentar en contra de sus familias, y después de los asesinatos de un hijo por bando, era muy difícil ver andar a las familias de los alquimistas sin guardaespaldas o encontrar sus negocios sin seguridad. Al ser ambos muy poderosos en lo económico, difícilmente se podían hacer daño, pero las fuerzas del mal nunca duermen, y conscientes del gran poder y libertad que tenían en esas épocas, influyeron con fuerza en el más ambicioso, egoísta y pecador de ellos. Este era Gilmore. Los emisarios del mal, en sus formas demoníacas, atormentaron en las horas más oscuras de la noche a tal alquimista de manera que se metieron en su cabeza. Le ordenaron en varias ocasiones, con distintas voces guturales e infernales, que asesinara cruelmente a su rival. Se dice que el verdadero objetivo de los emisarios era tener una presencia con poder en el pueblo que sea fácil de manipular, porque por medio de sus influencias y su poderío económico se puede corromper a la gente y hacerlos adeptos en su totalidad.
hasta que el pueblo sea un pueblo completamente maldito, como muchos otros pueblos de la época. Después de ser atormentado día y noche con voces macabras que en ningún momento salían de su cabeza, Gilmore, convencido de que debería ser el único y mejor alquimista del pueblo, salió de su casa, incluso en contra de las súplicas familiares. Y fue así que decidió emprender un peligroso viaje hacia un lugar bastante hostil, que los lugareños llamaban las Colinas Negras. El sitio era llamado de esa forma porque especialmente en esa fría zona se dice que el sol se ocultaba por meses. Dejaba en él un macabro ambiente en donde cualquier forma de vida estaba destinada a morir. En ese sitio también se le conocía como el bosque de la noche eterna, debido a las condiciones naturales o antinaturales del sitio. En él se presenciaba bastante magia negra, y pocas personas se aventuraban a entrar por el simple hecho de que nadie salía con vida. Además, que se dice que allá moraban los llamados emisarios de Satanás, que también en su mayoría eran unas bestias hoy en día bien conocidos por los amantes del cine, temidos por muchos e idolatrados por otros, los famosos vampiros. Cegado por las peticiones de las hordas del mal. En medio de una noche fría y con mucha neblina, partió hacia las Colinas Negras y pasaron los meses sin que se le vuelva a ver por los rumbos. Cursaba el mediado del 6º mes de su partida, cuando muchos sucesos extraños comenzaron a ocurrir en aquel viejo y mugriento poblado. Primero los animales de granja comenzaron a sucumbir, mutilados, despedazados y devorados por algo desconocido. Posteriormente, algunos vagabundos también comenzaron a morir hechos pedazos. Tal fue el caso del vagabundo que siempre dormía en las puertas de la capilla, del cual encontraron su cabeza cercana a la puerta de la casa de Alastair, como si se tratara de un macabro cumplido. No era para menos, y muchos hablaban de esa serie de masacres que hacían hundir al pueblo en un enorme terror. Muchas personas decían haber visto a aquel ser que se encontraba devorando a todo ser vivo, y entre lágrimas gritaban a los 4 vientos que era el mismísimo Satanás. Cuando eso ocurría, eran llevados directamente a la horca para evitar el pánico colectivo. Pero era demasiado tarde. El pueblo entero tenía miedo. Los más escépticos pensaban que aquella bestia se trataba de un simple oso o una pantera. Incluso, no se descartaba la idea de un asesino en serie. Grandes grupos de cacería se armaron para salir a atrapar a aquella bestia o lo que fuera, pero no lograron más que tener bajas considerables, y ellos decían que sus armas no surtían ningún efecto en aquel maligno ser. Ese descubrimiento aumentó aún más la histeria colectiva, al grado que por la noche la gente ya no salía de sus casas, solo rezaban para no ser devorados por Satanás, como ellos le llamaban. Junto con el miedo, también un sentimiento de morbo invadió al pueblo, puesto que se volvió algo normal que al día siguiente las autoridades locales vocearan por medio de los trabajadores del ayuntamiento quién había sido la víctima de la noche anterior. Así pasaron los días y los asesinatos a la alza, pero cuando menos nadie se lo esperaba, un misterioso hombre bajó de las colinas. Fue directo a la casa de Alastair. Nadie le prestó atención. Era normal ver forasteros de paso por aquellos lugares. Aquel hombre era un viejo conocido y temido por la gente del pueblo, a quien conocían como el gran brujo ermitaño. Ya estando en casa de Alastair, pidió hablar con él, y con trabajo le concedieron la visita.
De esa manera, fue como el brujo le explicó que Gilmore, su enemigo, había acudido a él para pedirle que asesinara a su rival a cambio de muchísimo dinero y poder, pero éste se negó, pues ya estaba retirado de utilizar su magia en contra de las personas. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y se internó más allá del bosque, donde existen cosas extremadamente desconocidas, inclusive para aquel poderoso brujo. Y fue así que en medio de un ritual desconocido, el alquimista maligno obtuvo el poder de convertirse en una gran bestia, lo que el brujo nombró Hombre Lobo. La maldición a la que se sometió Gilmore haría que él se alimentara de carne con un hambre insaciable, y a cambio le entregaría esas almas a su creador, Satanás. El ermitaño estaba seguro de que esa bestia acabaría con todo el poblado, a menos que alguien haga algo, y ese fue el motivo por lo que acudió con Alastair, sabiendo que era el único alquimista que permanecía en el poblado con poder suficiente para acabar con aquel monstruo. Siendo una historia tan difícil de creer, Alastair no confió en las palabras del gran brujo, pero el terror que lo invadía no le daba opciones de creer en otra cosa. Y fue así como decidió ayudar y dejó todo en manos del gran brujo. En medio de un ritual, aquel brujo creó un arma eficaz contra ese demonio, y fue el hecho de bendecir esas puntas de lanza y flechas en nombre de Dios que las proveía del poder de asesinar a aquella bestia, utilizando la plata como el material ideal debido a su pureza y por ser el material con mayor abundancia en ese poblado, y que en su mayoría se encontraba en casa de Alastair. Fue de este acto que hoy en día se sabe que la plata son el arma más letal para estas bestias. El alquimista trabajó sin descanso en la forja de la punta de lanza y flechas. Posteriormente, fueron trasladadas hacia la abadía local para la bendición de estas por los religiosos del pueblo. Ya con las armas necesarias, se reunió un grupo de cacería con los mejores guerreros de los rumbos. En esa época, existían muchos guerreros valientes y poderosos. Sin embargo, debido al temor hacia la bestia, fueron pocos los hombres que se ofrecieron a pesar de que el pago era una fuerte cantidad de oro. Ya fuertemente armados con sus flechas y lanzas divinas, emprendieron su marcha para cazar a aquella bestia. Ese día jamás se olvidó en ese lugar. Gritos de terror y sonidos guturales vinieron del bosque por un lapso de 2 días continuos. Al día siguiente, de los 12 hombres que salieron de cacería, solo regresaron 3. Pero la gente estalló en algarabía al ver que sobre un caballo venía una desconocida bestia con un aspecto demoníaco, entre canino, hombre y demonio. La gente no podía dejar de mirar a aquella criatura. Los abades rezaban a su alrededor. Mucha gente lloraba de miedo mientras otras personas le lanzaban todo tipo de basura, fruta podrida y excremento. Pero el verdadero asombro de la gente empezó cuando miraron cómo aquella criatura comenzaba a cambiar su forma y de ser una temible bestia pasó a convertirse en Alastair, aquel valiente alquimista que había salido de casa para acabar con su poderoso enemigo, el hombre lobo, Gilmore. Los 3 guerreros lloraban y explicaban que a pesar de su esfuerzo, no fue posible acabar con Gilmore, quien en medio de una feroz batalla alcanzó a morder a Alastair, quien a su vez, al cabo de unos minutos se convirtió en una terrible bestia, el cual desconoció a sus propios guerreros
hiriendo de muerte con sendas mordidas a 2 más de ellos. Además, los guerreros comentaron que otros de sus compañeros cayeron en combate ante la fuerza de los emisarios del mal, a quienes mencionaban como criaturas que debajo de sus capas guardaban unas imponentes alas, y al convertirse en lo que realmente eran sus rostros, se tornaban pálidos y con afilados colmillos, como las puntas de sus flechas. En medio de toda esa confusión, los pobladores enterraron el cuerpo de Alastair en los jardines de la iglesia bajo el poder supremo de Dios, y desde entonces se sabe que la plata es el material ideal para matar a esas criaturas, aunque no la plata ordinaria. Tiene que tratarse únicamente de plata bendecida en medio de un ritual llevado a cabo por sacerdotes. Posterior a ello, el pueblo siguió horrorizado, ahora no por una bestia, sino por varias de ellas. Esto debido a que los guerreros que sucumbieron en combate habían sido mordidos por hombres lobo y vampiros, portando así la maldición y desencadenando una plaga que se expandría por toda Europa y Asia hasta la época de los cabalgantes negros, quienes fueron los primeros exterminadores conocidos que la iglesia había entrenado desde pequeños con el único objetivo de erradicar con la plaga de los hombres lobo y los vampiros. Pero esa es otra historia.